señor presidente. Y de nuevo, buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos en una época donde necesitamos reactivación económica y donde necesitamos mejorar las condiciones de todos los que están hoy en día con alguna deuda, sean empresas, sean personas, el gobierno mismo y las familias. Y el tema de los eurobonos es exactamente una medida en ese sentido, es quitar presión a un mercado interno que es un mercado financiero pequeño, de corto plazo y con poca profundidad, que llamamos en economía. Y la deuda del gobierno, que ha venido creciendo producto del déficit fiscal, ha venido ocasionando estrujamiento en el resto de los sectores productivos, porque el ahorro nacional es limitado. Y entonces, al necesitar el gobierno cada vez más ahorro, sobra menos para los demás sectores, vivienda, pymes, familias, etcétera. Y eso lo que hace es presionar las tasas de interés. Para todos es sabido que las tasas de interés del 4% pasiva que teníamos hace unos años atrás, hoy en día la tenemos en el 6%. Esos porcentajes, aunque parezcan pocos, son muchísimos miles y miles de millones que le significan de costo en el financiamiento a los costarricenses que tienen deudas. Y ese estrujamiento resta capacidades a todos los sectores para actuar en el mercado. El estrujamiento viene a afectar el financiamiento para la vivienda, sube las tasas de interés y eso es un costo mayor para los sectores que quieren realizar alguna inversión y desestimula la inversión. Significa mayores cuotas para las familias que tienen alguna deuda, sea por vivienda o sea por gasto, y eso les quita capacidad de actuar en el mercado. Y cuando tienen que destinar cada vez más recursos para hacerle frente a las deudas, significa también que van a disponer menos recursos para comprar bienes y servicios o para poder realizar una inversión en vivienda o en alguna otra actividad. Pero también tasas de interés más altas, producto del estrujamiento, significa mayores costos para el mismo gobierno y para el Estado entero, que tiene una deuda que es importante. El gobierno tiene una deuda que es del 50% del PIB, y eso significa que por cada punto adicional que deba pagar en tasas de interés, significan cerca de 175.000 millones de colones por año que tiene que erogar más. Para que tengamos una idea de esto puede ser el presupuesto perfectamente de 3 ministerios como el de Agricultura o de 40 ministerios como el de Economía, que se tienen que pagar de más por un 1% más en tasa de interés. Costa Rica tiene una economía que es muy abierta. Hemos apostado al mercado internacional porque esta economía es pequeña y lo hemos hecho bien. Esta apertura la hemos llevado a través de todos los sectores productivos, los servicios y demás, y ha dado buenos resultados. Pero esa apertura hoy permite que cualquier persona física o jurídica pueda contratar deudas en colones o en dólares según su conveniencia, pueda tener cuentas corrientes o cuentas de ahorro en dólares, pueda mover capitales
desde Costa Rica para afuera o de afuera para acá. Eso se llama la apertura del mercado de capitales sin pedirle permiso a nadie. Eso que nosotros lo vemos tan normal, no lo tienen otros países como Chile, o no lo tienen países como Colombia, donde para tener una cuenta o poder transar con una moneda extranjera hay que demostrar que verdaderamente se tienen actividades en monedas distintas. Pero tenemos algunas cosas que nos deben llamar a nosotros a la reflexión, unas contradicciones sin sentido, diría yo. Pues si todo el mundo puede contraer deudas y transar en dólares, tenemos restricciones para que el gobierno pueda hacer también la colocación de su deuda y el financiamiento de su deuda en los mercados donde las condiciones sean mejores en tasa y plazo. Y eso, digo yo, es un contrasentido, porque cuando estamos hablando de apertura, podríamos nosotros aprovechar las mejores condiciones que tienen los mercados internacionales, mercados enormes en el movimiento de capitales, donde la deuda tica no va a ocasionar ningún movimiento, porque seríamos ahí nosotros insignificantes en lo que necesitamos captar, pero que nos permitirían ahorrar de manera significativa en tasas y colocar la deuda en plazos muchísimo más grandes, y eso le permitiría a nuestro país que gestione la deuda de la mejor manera en beneficio de las finanzas públicas. Y digo esto porque la mayoría de los países del mundo se les permite que previa aprobación de una estrategia de manejo de la deuda aprobada por un Congreso, tenga la libertad de ir a gestionar esa deuda de la mejor manera. Y eso le permite a los gobiernos ahorrarse miles y miles de millones, en el caso nuestro de colones, y le permite mejorar las finanzas públicas y le permite quitar presión sobre los mercados internos y hacer una gestión de deuda de más plazo y con menos presiones en los mercados nacionales. Ya se ha dicho aquí por parte de todos los compañeros que estos eurobonos no significa más deuda, sino que lo que viene a permitirle es a poner la deuda, parquear la deuda en otros mercados, y que esto nos ayuda entonces a reactivar la economía. Y aquí sí yo le voy a hacer una llamada de atención al Ministerio de Hacienda, porque viene con estos proyectos a la Asamblea Legislativa y se padece la misma enfermedad de la mayoría de los economistas de este país, y es que no cuantifica. Y cuantificaciones rápidas, que ya las decía Luis Ramón Carranza antes, nos permiten a nosotros decir que con solo 2 puntos porcentuales en tasa de interés que nos ahorráramos en la colocación de estos eurobonos, le estaríamos ahorrando al país en términos de colones 18.000 millones de colones. Y esto, de nuevo, cuantificándolo, es el presupuesto de 2 ministerios de Economía. Y que perfectamente, si nosotros no solo colocáramos los 1.500 millones, sino que colocáramos más, el ahorro podría ser mayor. Y esto, en estos tiempos de estrechez financiera, es una medida que viene a paliar el problema fiscal de este país. Yo les pido, compañeros y compañeras, que le demos el apoyo a este proyecto y que, como bien lo dijo la ministra de Hacienda, que estuvo aquí la semana tras anterior, pronto estemos nosotros viendo las posibilidades de ampliar esta medida en mucho más millones para ahorrar también
más recursos para el Estado costarricense. Muchas gracias.